¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos. Muy buenos días a todos ustedes. Estamos comenzando una nueva jornada, un nuevo Café de la Gracia. Saludamos a todos los que nos siguen en distintos lugares, a través de distintas plataformas. Saludamos a Angelito. Buenos días, Ángel. ¿Qué tal están recibiendo esta señal? Coméntenme, por favor. ¿Se escucha bien? Bueno, no sé si se ve bien o no, pero al menos que se vea nítido, digámoslo así. Buen día a todos. ¿Qué tal, Sergio? Saludamos a ver, vamos a ir tirando al aire. Ángel, buen día. Vanessa, desde Colombia, Dios te bendiga. Muy buenos días. Miren, estamos en modo colombiano hoy día con polera azul, viviendo una ola de calor que seguramente es ola de calor para nosotros, pero para otros lados no debe representar ningún desafío. 26, 28 grados. Eh, Así que por eso estamos un poquito más liviano, con bastante menos ropa. Saludos, buen día, Sergio. Muy buenos días. La señal está súper bien. Excelente, entonces comenzamos ya este nuevo Café de la Gracia recargado, siendo las 9:33 de la mañana, hoy 25 de enero. El capítulo de hoy es un capítulo donde vamos a hablar del carácter del hombre caído, pero antes de hacerlo tenemos que explicarles que este es un contenido elaborado por Metanoia TV, producido por Metanoia TV, patrocinado por Fundación Metanoia, una organización sin fines de lucro dedicada a la promoción, defensa del evangelio y los valores cristianos en nuestra sociedad actual. Agradecemos a los medios de comunicación asociados, a ATV Valdivia, 30 años ya, lo vamos a decir, al servicio de la región de los ríos, desde Valdivia a toda la región de los ríos, y también a La Voz de Pucón, un medio asociado a esta transmisión, ya más de 5 años al servicio de toda la zona lacustre de Pucón, a toda la zona lacustre, todos nuestros contenidos, todas nuestras opiniones, todo lo que salga por medio de esta transmisión, sea a través de comentarios, mensajes, etcétera, es un contenido que no necesariamente representa la línea editorial de cada uno de estos medios. Este es un contenido externo, patrocinado y pagado para todos esos medios. Así que estamos monitoreando todos los comentarios, los estamos tirando al aire, todos los que podemos. La idea es ampliar el debate. Y a propósito de debate, como ya les dije, yo no me meto en peleas, sino voy acompañado. Aquí estamos con don César. ¿Qué tal, don César? Tal, ¿cómo están, amigos? Espero que me escuchen bien. Estoy Baja un desde poco el volumen, pero está bien. allá. Sí, Pon el teléfono de lado para que se ocupe todo el espacio, César. Eco, así, ahí está mejor. Ahí está mejor. Sí, un poco más arriba, exacto. Ahí estamos. Esto es televisión en directo, en vivo y en directo. ya. Buenos días. Tengo algunos problemillas con mi computadora, así que estamos desde el teléfono, pero eso no Está bien. impedirá que podamos estar presentes. Es lo importante, exactamente. Lo importante es estar presente y participar en esta conversación. César, el capítulo de hoy es un capítulo donde vamos a partir de particularmente de una porción de la escritura. Y esto tiene que ver, y voy a contarlo un poco, porque yo sé que hay algunos que quizás están siguiendo esta transmisión y dicen, oye, pero eso ya lo conversamos. Sí, efectivamente, esta semana estuve en una reunión, de un grupo que estamos iniciando, que es la Comuna de la Unión, en la región de Los Ríos. Y de alguna forma la conversación durante el tiempo de enseñanza derivó en esta situación. La conversación derivó en un poco describir el estado y el carácter que tiene el hombre y la naturaleza caída. Ahora, esto tiene un contexto. Nosotros partimos, yo le explicaba ese día a los hermanos, a las personas que estaban en la reunión, y yo les decía, mire, si nosotros vamos a la escritura, Juan 3, el emblemático, texto de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no vino, dice, no he venido a condenar al mundo, dice Jesús, sino que el mundo sea salvo por él. El que en mí cree no es condenado, y el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y ahí aparece 3 o 4 veces la palabra condenación, y uno dice, bueno, ok, el ser humano, la humanidad en general está condenada. La pregunta es ¿por qué está condenada? Y ahí nosotros nos remontamos a lo que enseña Génesis 3, que nos empieza a describir un poco la caída del hombre. Y normalmente uno lee esos textos y pasa como muy rápido, y que hay un montón de verdades que quedan completamente subdimensionadas, subestimadas, que nos permite de alguna forma comenzar a entender el por qué el hombre es como es. Y cuando hablo del hombre estoy hablando del ser humano, ¿de acuerdo? Antes de su paréntesis voy a responder algunas preguntas que están tirando en los comentarios.
Sergio nos pregunta en qué otras plataformas transmiten. Estamos en Facebook solo en Facebook hoy día. Estamos solo en Facebook, en las 3 plataformas, eso sí, en los 3 medios, Metanoia TV, ATV Valdivia y La Voz de Pucón. Y esta transmisión, perdón, además va a quedar guardado después en el canal de YouTube de Metanoia TV. Invitamos a toda la gente que pueda suscribirse al canal de YouTube para que pueda recibir no solo esto, sino los otros cientos de contenidos que tenemos disponibles. Ahí está la página web, youtube.mtna.tv. Saludamos también buen día, dice Sandrita Lobos. ¿Qué tal, Sandrita? Un gusto saludarte. Muchas bendiciones para usted. Gracias, Sandra. Dios te bendiga igual en tu vida y que este capítulo sea de edificación para ti. Ok, retomamos. Entonces, Génesis 3 nos explica un poco algunos elementos propios de la caída del hombre. Vamos a contar muy a grandes rasgos para la gente que nos está siguiendo y que quizás no necesariamente están familiarizados con lo que allí pasó. Pero la historia en simple es esta. Dios crea al hombre, le dice al hombre, te he creado y puedes comer de todo el árbol, de todos los frutos que están en este huerto, menos de este árbol. ¿De acuerdo? Después le dice, no es bueno que estés solo, te creo una mujer para acompañarte y le entrega una mujer y lo pone dentro del huerto. En ese momento, la serpiente que era astuta, dice, y así comienza de hecho el capítulo 3 de Génesis, pero la serpiente que es astuta, más que todos los animales del campo, llega y se acerca a la mujer y le ejerce lo que se denomina la tentación, o le ofrece una tentación. Y ahí hay un diálogo que es muy teológicamente interesante, pero no nos vamos a detener en eso. Y a partir de eso, la mujer come del fruto, le da a comer al hombre y el texto dice, entonces sus ojos fueron abiertos. Cuando el hombre come, entonces sus ojos fueron abiertos y vieron que estaban desnudos. Aunque al final del capítulo 2 el texto dice que vieron que estaban desnudos y no se avergonzaban, en ese momento ellos abrieron sus ojos fueron abiertos, perdón, vieron que estaban desnudos y sintieron vergüenza. Y ahí el texto comienza a describir algunas cosas, se escondieron y Dios aparece, les pregunta dónde está, en fin, pero no nos vamos a detener mucho en eso hoy día, porque en el fondo lo que queremos tratar de explicar en un capítulo hoy día que es bastante más sencillo, va a ser bastante más ligero además en términos de la estructura al menos. En el fondo lo que queremos describir es que lo que allí pasa, lo que allí enseña Génesis, es esencialmente la descripción más clara del hombre natural hoy. O sea, 6.000, 8.000, no sé con certeza cuántos años, ya comenzamos a ver elementos que son muy propios del carácter del hombre actual. Por ejemplo, la vergüenza. Todos los seres humanos tenemos ese elemento interno. ¿Alguien nos hemos detenido a pensar por qué sentimos vergüenza? ¿De dónde viene la vergüenza del hombre? Y así varios elementos más. Entonces, es necesario entender, porque de alguna forma la propia descripción o caracterización del hombre actual nos permite poder validar y comprender la verdad del Evangelio, César. Efectivamente, el hombre, después de su caída, quedó total y absolutamente pervertido, quedó con esta circunstancia y esta situación de sentir vergüenza cuando no existía, no había, no tenía anteriormente él no se encontraba en un estado que le permitiera avergonzarse. Porque decía, no, delante de Dios no hay nada que me acuse, no hay nada. Y el problema es que cuando desobedece a Dios, él se da cuenta que esa desobediencia estuvo mal. Sí, el punto es, claro, él se mira, las personas piensan que el ser humano siente vergüenza porque se ve desnudo. Dice, claro, la escritura dice, se vio desnudo y sintió vergüenza. Pero yo la verdad es que yo me pregunto, ¿realmente él sintió vergüenza por su desnudez? ¿Y a qué desnudez? ¿La desnudez del cuerpo o la desnudez de la desobediencia? ¿Qué fue lo que le produjo vergüenza al hombre? ¿Realmente fue solo el cuerpo? Yo me atrevo a asegurar que la vergüenza que el hombre sintió fue la desobediencia delante de Dios porque él falló a lo único que Dios le había dicho que no tenía que hacer. Y frente a eso, él se sintió desnudo. ¿Cómo me defiendo delante de Dios? ¿Cómo justifico mi acción delante de Dios? Me voy a ir a tapar.
porque lo que hice, porque aquí yo estoy expuesto, no tengo cómo delante de Dios cubrirme, no tengo cómo delante de Dios esconderme, tengo que buscar una manera de poder evitar que Dios me vea. Y el hombre viene y se tapa torpemente con hojas con unas hojas para cubrir su cuerpo, pensando que se iba a poder ocultar delante de Dios, olvidándose que Dios es omnipotente, omnipresente, que todo lo ve, que todo lo conoce, que todo lo sabe, y que no tenía ninguna posibilidad de cubrirse delante de Él, no tenía ninguna posibilidad de ocultarse de Él, no había cómo. Y eso, yo honestamente creo que lo que al hombre, la Escritura dice que se vio desnudo y le dio vergüenza, se ocultó, pero se vio desnudo del cuerpo. Yo creo que él vio desnuda su conciencia, vio desnuda absolutamente lo que él era y su falta, que no tenía cómo ocultarla. Y por eso siente vergüenza. Ese es mi... Sí, o sea, ahora, yo no, más allá de lo personal, más allá de la causa de la vergüenza, lo gravitante es que hoy día tenemos vergüenza. O sea, los Sí, seres humanos tenemos vergüenza. Ahí ese elemento, esa, voy a tratar de describirla, porque la vergüenza en sí ya es un concepto que está arraigado. Todos entendemos de qué estamos hablando cuando hablamos de vergüenza. Pero, pero esa incomodidad interna frente a una determinada circunstancia, normalmente asociado a la exposición a terceros, porque normalmente la vergüenza se exacerba frente a la exposición de alguna circunstancia frente a otros, rara vez existe, pero es muy anómalo, es muy atípico. En general, la vergüenza no la sentimos en un contexto de privacidad o cuando estemos en un contexto de intimidad, cuando estemos solos, digo. Yo sé que existe, pero en general la vergüenza se gatilla cuando estamos frente a, algo, a alguien o a otros, pero esa incomodidad frente a una determinada circunstancia, hay que decirlo, no es un elemento propio de la naturaleza humana. No proviene originalmente, no, Dios no concibió la naturaleza humana con la vergüenza. La vergüenza es un elemento que proviene directamente o por consecuencia a la degradación moral que sucedió cuando el pecado entró en el cuerpo, cuando el pecado entró en la naturaleza humana y la naturaleza humana fue subyugada hoy día a códigos que no tienen que ver con la propia. Vamos a seguir avanzando. Por ejemplo, el siguiente, cuando nosotros vemos esa conversación de Adán y Adán dice que se esconde, lo cual ya demuestra un poco la insensatez de Adán desde ese momento. El mismo hombre que le había puesto nombre a todas las especies que existían, después trata de esconderse del Dios omnipresente atrás de un árbol. O sea, muestra de alguna forma la degradación de su intelecto. Pareciese ser que ese hombre, por causa del pecado y por causa de la desobediencia, ya no es el mismo hombre que estaba antes, ya no es el hombre que tenía las características intelectualmente extraordinarias, sino que hoy día se volvió un hombre que de verdad creía que es posible esconderse de un Dios soberano, de un Dios poderoso, de un creador del universo, de una entidad que está en todos lados, cree que se podía uno esconder atrás de un árbol. Y ahí vemos otro elemento más. Adán dice, nos escuchamos tu voz y tuvimos miedo. Segundo elemento propio del carácter caído del ser humano es el miedo. ¿Quién puede decir que no tiene miedo? ¿Quién podría decir que no tiene miedo a nada? Yo no creo eso. Hay gente que dice, no, yo no le temo a nada. Personalmente me parece que esa gente está mintiendo. Puede que no esté consciente, puede que aún no haya sido expuesto a suficientes amenazas o a algún elemento que gatille los temores de su vida, pero yo creo que, no, que siempre hay un área, siempre hay algo que nos aterra, siempre hay algo que nos atemoriza. En el fondo ese es el punto. En el fondo de eso estamos hablando. El miedo tampoco es un elemento presente en la naturaleza humana, es un elemento que se introduce por causa justamente de la degradación del hombre. Y es algo que además muchas veces nos define. De hecho, por eso cuando tú vas a la escritura hay tantos textos que lo que nos enseñan es que el cristiano, aquel que ha nacido de nuevo, ya no experimenta esto. Y debe ir progresivamente dejando atrás los temores porque Cristo trae certeza respecto a aquellas áreas que nos atemorizan.
Pero el miedo es otra cosa muy presente que de alguna forma nos permite comprender que el Evangelio es real, César. Sí, correcto. No, hoy día el ser humano, o sea, una cosa súper básica, ¿cuánta gente no le tiene miedo a la muerte? ¿Y por qué le tienen miedo a la muerte? Pues, como tú dices, Esteban, porque el miedo se introdujo en el ser humano cuando éste desobedeció en el huerto, y hoy día, en medio de la sociedad, le tememos a muchas cosas porque nos sentimos inseguros, porque el ser humano se siente inseguro del futuro, cómo va a vivir más adelante. Por eso nos preocupamos tanto del tema de prever, de la previsión, de aportar, de hacer recursos para cuando uno sea viejo. ¿Por qué? Porque estamos constantemente viviendo en temor de qué me va a ocurrir, en temor de qué me va a pasar. ¿Qué pasa si me enfermo? ¿Cómo cubro la enfermedad? ¿Qué pasa si tengo una enfermedad catastrófica? ¿Cómo voy a ser capaz? Por eso tomamos seguros de vida, seguros de salud, seguros del auto, viviendo temerosamente, pensando que somos previsores, pero en realidad esa previsión encierra el miedo del ser humano por el mañana, el miedo del hombre por lo que va a ocurrir después. Y en el Evangelio nosotros aprendemos que tenemos que vivir confiados, que tenemos que confiar en Dios, que Él tiene nuestro futuro y nuestra vida está en sus manos, y que las circunstancias por las cuales atravesamos, que las circunstancias que vivimos, no son circunstancias que ocurren al azar, no son cosas que que son causa de la casualidad. Todo tiene un motivo y una razón de ser en Dios, porque para Él, en sus hijos, en aquellos que creen en Cristo, para Él lo más importante es que el carácter de Cristo sea formado en ellos. Por lo tanto, el que está en Cristo, esta visión que tiene del mundo, este temor que tiene del mundo, cambia, es transformado. Y nosotros hoy día, a veces no lo percibimos, pero eso está ahí. Hay Mm. una paz que el mundo no tiene. Nosotros podemos atravesar situaciones que, que a veces mucha gente es incapaz de vivir estando en paz y con tranquilidad. Pero el Hijo de Dios vive en esta paz y en esta tranquilidad que solamente Dios provee. No es de otra forma. Y el hombre que está en tinieblas siempre está con este temor del mañana, con este temor del futuro, con este temor del chuta, ¿qué es lo que va a pasar? O ¿Qué sea, es lo que va a es que eso está arraigado, César, eso está arraigado en la naturaleza humana. Eso es lo pasar? que. Y eso, y obviamente también hay que decirlo, los cristianos también muchas veces sentimos temor. No debiéramos, porque el cristianismo y los valores del evangelio lo que buscan es tratar de siempre van progresivamente todas sus enseñanzas apuntando a vencer el temor. Pero en el fondo, si somos honestos, aún tememos en muchas cosas, áreas de nuestra vida. Y eso no va a cambiar hasta el último día de nuestra vida, porque por esa razón el proceso, nosotros vivimos en un proceso de santificación que es progresivo, pero lo que queremos exacerbar hoy día, lo que queremos mostrar hoy día es que el temor, la naturaleza humana siente temor por consecuencia a el estado de degradación en el que se encuentra. O sea, lo que estoy tratando de mostrarle con la escritura es que si usted siente temor, el evangelio es real. Si usted siente temor, lo que Dios dice respecto al hombre es verdad. Le estoy tratando de poner elementos objetivos, concretos, experienciales, que cada uno puede experimentar. La vergüenza, el temor, como una evidencia irrefutable de que lo que Jesús dice, de que lo que el Evangelio nos enseña es real y que por consecuencia el estado de degradación del hombre es real. Ahora la gente dice, no, no, pero que yo no lo veo así. Ese es parte del problema, que juzgamos al hombre y nos juzgamos a nosotros mismos a partir de nuestros propios estándares torcidos y distorsionados. Desde mi propia corrupción estoy juzgando la corrupción. O sea, si yo soy un corrupto, obviamente la corrupción no me va a parecer mala. Si yo soy un corrupto, si yo, por ejemplo, los seres humanos todos nacemos con el temor, desde la niñez, esto viene arraigado, insisto, en la naturaleza humana.
Los niños sienten miedo, a veces mucho más que los adultos incluso. ¿Y qué les enseña a tener miedo? ¿Podemos potenciarlo? Sí, es verdad, se puede potenciar el miedo. Puedes tú exacerbar esa debilidad en el corazón, pero no puedes crearla, porque está arraigado, es algo que está ligado a la naturaleza humana. Y si eso es real y si eso existe, entonces el Evangelio existe. El Evangelio es real. Y eso es lo que tenemos que hacer un llamado a la gente a despertar, a aquellos que nos esté viendo. Porque si el Evangelio es real, si el temor, la vergüenza, dos elementos propios del carácter caído del hombre, dos elementos que son consecuencia de la degradación espiritual del hombre, entonces también es verdadero que el hombre está perdido. Y entonces también es verdadero que el hombre está condenado. Y entonces también es verdadero que todo hombre que sale de este mundo, que desde el momento en que muere, va a despertar en un estado de juicio eterno. Irremediablemente juzgado, irremediablemente condenado. Esa es la decadencia, esa es la tragedia que rige sobre cada alma humana. Y por esa razón, en esa tragedia, en ese contexto de condenación, Dios vio al hombre y vio al mundo y dijo, yo lo amo, no puedo permitir que esto suceda. Estoy explicándolo nada más. Esto fue determinado antes de la creación inclusive. Pero solo para explicar, estoy usando esta figura. Por eso Quiero, Juan 3 dice, termino César enseguida, Juan 3 dice que Jesús no vino a condenar el mundo, sino que el mundo sea salvo por él. ¿Por qué? Porque el mundo ya está condenado. César. no, quiero leer una porción de la Escritura porque estamos hablando del carácter del hombre caído. Y porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Esta es una porción de la Escritura que está en 2 Timoteo capítulo 3, verso 2. Y aquí podemos ver una descripción de lo que Dios hace del carácter del ser humano. Esta es una descripción con más detalle de cómo el hombre actúa, de cómo el hombre es, de todas las características que este hombre caído tiene y que nosotros, o sea, nosotros podemos, cualquier persona puede mirar a cualquier otra persona, empezar a conocerla y darse cuenta que tal vez no tenga todas estas características, pero algo de todo esto hay en todos los seres humanos. Todos los seres, no todos los seres humanos tal vez tendrán, no todos serán avaros, no todos serán vanagloriosos, pero van a haber hombres avaros, van a haber vanagloriosos, hay soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Yo creo que esta característica de los desobedientes a los padres la podemos mirar, pero en una en un porcentaje abrumador. ¿Cuántos muchachos, cuántos jóvenes hoy día no obedecen a sus padres? Y, y lo peor de todo y lo más triste es que consideramos que todas estas características que acabo de leer son cosas naturales, son cosas normales que forman parte del carácter del hombre, cuando esto no es así. Tal como hemos venido compartiendo, todo esto ocurre y se introduce en el hombre a causa de la caída, a causa de la desobediencia que el hombre tuvo delante de Dios. Y hoy día tenemos en medio de nuestra sociedad, los seres humanos tienen todas estas o muchas de estas características que acabo de leer, que son sumamente, ¿cómo que se llama? Ahí se me olvida la palabra, abrumadoras delante del hombre. O sea, Dios lo decreta, estos son así. Mira, observa, estos son los hombres, este es su comportamiento, esto es lo que hacen, esto es como viven, así es como se desarrollan. Y tal como tú lo dijiste, Esteban, viendo Dios que el hombre era así, ya, hay que traer una solución a este problema. Dios mismo la provee y trae a Cristo. ¿Para qué? Para que el hombre sea transformado, para que el hombre nazca de nuevo, para que sea un nuevo ser, una nueva persona.
Pero tristemente, tal como también lo declara la Escritura, los hombres amaron más las tinieblas que la luz y rechazaron al Hijo de Dios, lo rechazaron. Rechazaron al unigénito del Padre, que es el que viene a otorgarle vida, salvación, para para que seamos un nuevo ser, conforme a como Dios nos diseñó y conforme a como Dios quiere. Eso. O sea, esa es la culpabilidad. Si nosotros seguimos leyendo el texto de Juan 3, lo que vamos a encontrar es justamente eso, de que el texto dice que esta es la razón por la cual los hombres están condenados, que la luz vino al mundo y los hombres, como tú bien decías, amaron más las tinieblas que la luz. Ahora, ¿qué es lo que está tratando de decir Jesús aquí? ¿Qué es lo que nos está enseñando un poco? Y esta es la tragedia y es la razón por la cual el castigo de Dios, la condenación de Dios sobre cada alma humana es justa. Y yo, mire, fíjense que elijo muy, muy decidida y muy intencionalmente mis palabras cuando digo el castigo sobre cada hombre, alma humana, en vez de decir el castigo sobre el hombre o sobre la humanidad, porque el castigo es personal. No es que exista una condenación universal. Los seres humanos nacen personalmente degradados, personalmente corruptos, personalmente muertos espiritualmente, de forma individual y personal desde el momento de la concepción. La naturaleza humana está hoy día producto del pecado, degradada y esclavizada a la muerte, al pecado, y esto, insisto, yo sé que la gente quizás que nos está escuchando y que no son cristianos dicen, esto es, o es fanatismo, o es filosofía, o es utopía. Le estoy poniendo ejemplos concretos. Les estoy poniendo elementos reales de usted mismo, de mí mismo, de los seres humanos. La vergüenza, el temor, la desobediencia a los padres y un montón más de elementos que son propios del hombre. Exacto. No, que evidencian que el evangelio es real. Si usted no quiere creerlo, el problema no es de evidencia, el problema es de voluntad. Sí. Y eso es otra cosa completamente distinta. Y por eso el propio Jesús dijo, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, es decir, la salvación de su estado de condenación se dispuso, se entregó, se humilló, se sacrificó, pero ustedes la rechazaron. Nadie va a poder llegar allá el día de su muerte, porque otro elemento, no ha alcanzado a llegar acá todavía, otro elemento evidente del carácter caído del hombre es que morimos. Sí. Yo creo que la mayoría de la gente sabe a estas alturas, por el avance de la ciencia, todos sabemos que el ser humano, el cuerpo humano, nuestro sistema celular, por decirlo de alguna forma, o nuestro sistema más pequeño, eh, está hecho para un proceso de regeneración. O sea, nosotros en general, nuestras células están hechas para regenerarnos. Cada 7 años se dice que normalmente todas las células se hacen nuevamente. En algún momento en este proceso, o sea, cada 7 años, nada de mi ser es igual a los 7 años anteriores. Yo creo que los 7 tienen algo que ver, pero eso es otro tema, es una conversación distinta. Porque también son 7 años del jubileo y en la tradición teológica hay muchas referencias a los 7 años o a los 7 como un número, pero lo conversamos en otro momento. Pero nuestro cuerpo está hecho para renovarse, regenerarse. En algún momento ese proceso se vuelve imperfecto y y no todo nuestro cuerpo comienza a regenerarse y por consecuencia se genera lo que hoy día llamamos envejecimiento porque algunos aspectos, algunos procesos no funcionan de forma perfecta y comenzamos con un proceso de degradación. Por esa razón nos salen canas y por esa razón nuestra piel comienza a caerse y en fin, se altera nuestra fisonomía, se altera nuestra biología, nos volvemos propensos a otras enfermedades, nos volvemos vulnerables al avance de ciertas patologías. Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Tenemos un sistema que funciona, o que funcionó alguna vez al menos, pero que de un momento a otro comienza a degradarse. ¿Por qué el sistema falló? ¿Por qué el sistema no es perfecto? Bueno, no es perfecto porque fue corrompido por causa de la introducción del pecado y de la muerte.
Morimos físicamente porque estamos muertos espiritualmente. Estoy hablando de la... Y el cuerpo, nuestra biología, el soma, usando un concepto bíblico, explícitamente bíblico, está sujeto aún a la esclavitud y a las consecuencias del pecado. Por esa razón los cristianos, que aunque hemos recibido una regeneración, hemos sido transformados integralmente, nuestro cuerpo igual se enferma. Y los cristianos también nos enfermamos, y los cristianos también sufrimos de cáncer y un montón de enfermedades mortales, y también morimos y vamos a ir a la tumba igual que todo el resto. Porque el cuerpo humano ha sido guardado, dice, para una redención final, juntos todos. No progresiva, no individualmente, como sí sucede con la renovación de nuestro espíritu, con la libertad, con la regeneración de nuestra conciencia y de todo nuestro ser interior, todo es renovado del momento que recibimos a Cristo. Pero nuestro cuerpo no. Sí. ¿De acuerdo? Esa es una evidencia más concreta, visible, de que el Evangelio es real y que el hombre está bajo la esclavitud del pecado y que por consecuencia está condenado. César. Efectivamente, no, o sea, mira, tristemente, y digo tristemente, el hombre no quiere creer. Las pruebas están a la vista. O sea, aquí estamos conversando, todos morimos, y había un momento en que el hombre no tenía muerte. El hombre vivía con Dios, compartía con Él de forma directa, tenían comunión, hablaban, pensaban lo mismo. Y hoy el ser humano está lejos de Dios a causa de la caída. La muerte es una prueba que no se puede dudar de ella. Todos vamos a morir. Y después de esa muerte, todos vamos a enfrentar algo. Usted puede creerlo o puede no creerlo, puede decir, no, lo que están hablando estos tipos es mentira, es fantasía, es ilusión. La verdad es que en nuestro estado no va a pasar absolutamente nada. O otros dicen, no, si vamos a volver a nacer siendo una mosca, no tengo idea, todo depende de cómo te comportaste. Siempre es interesante, el hombre siempre piensa en lo que puede hacer hoy para que después le vaya bien. Algunos dicen, no, si no va a pasar absolutamente nada. ¿Qué prueba tienen de que no va a pasar absolutamente nada? No tienen cómo probar que no va a pasar absolutamente nada después de la muerte. Y nosotros tenemos pruebas escritas, confirmadas por miles de personas, de que después de la muerte va a haber un juicio. Va a haber un juicio. Y que nos vamos a tener que enfrentar delante de Dios. Y aquí viene la gran pregunta, y te vas a enfrentar delante de Dios, ¿cómo? Y aquí es lo importante, ¿en Cristo o fuera de Él? La única posibilidad de llegar a ese momento es estando en Cristo, es estando en Cristo Jesús, es que Cristo Jesús sea el abogado que nos va a representar allí. Estando en Cristo, estamos completos en Él, somos hijos de Dios. Entonces, nos vamos a enfrentar a ese momento y va a ser, para algunos de nosotros, va a ser, creo que, el momento de mayor éxtasis, alegría de nuestra existencia. Y para otros va a ser el momento más horrible y terrible que va a poder experimentar en su existencia. Va a ser un momento extraordinario para unos y demasiado triste y abrumador para otros. Sí, así es. Esa es esencialmente la razón por la cual los cristianos, cada uno, fuimos llamados a compartir el Evangelio, a anunciar esto, porque como tú bien decías, César, el ser humano no quiere creer. Y no quiere porque está presa y está esclavo, y por esa razón es tan imprescindible la predicación del Evangelio, porque el Evangelio, cuando nosotros le decimos a las personas esto que usted está escuchando, amiga y amigo, lo que tiene atrás de esto, hay una manifestación sobrenatural del poder de Dios, y si Dios ha determinado hablarle, le va a hablar. Lo que nosotros hacemos un llamado individual y personal a cada persona que está escuchando a no enorgullezca su corazón, no se cierre frente a esto, no crea que las disposiciones internas, las convicciones internas, su opinión, para ponerlo en simple, es más importante que lo que el Evangelio nos enseña, porque eso es justamente lo que lo hace
merecedor del juicio, porque cree que lo que usted piensa, que lo que su cabeza pequeña, insignificante, intrascendente piensa, es más importante que aquello que Dios piensa. Y el Evangelio es esencialmente la declaración del mensaje de Dios al hombre, de Dios al mundo. Porque adicionalmente a la verdad y al respaldo sobrenatural y al respaldo experiencial, es decir, a la experiencia de millones de personas, y al respaldo histórico, digamos, basado en lo que la Biblia nos enseña, hay un elemento que es irrefutable. Jesús vino, Sí. Jesús caminó entre nosotros, Jesús respiró entre nosotros, caminó en la Israel de Judea, se movió ahí, hizo una vida ahí, murió en una cruz ahí y resucitó al tercer día y se apareció a miles. Eso es innegable, es irrefutable. Es tan innegable que si usted mira, como ya hemos dicho muchas veces, su propio carnet de identidad, usted nació en un número en referencia a su venida. O sea, podemos negar, podemos refutar el evangelio, podemos decir, no, esto yo no puedo, esto es de fanáticos, esto es imposible que yo lo crea. Podemos, lo hacemos, mucha gente lo hace. Pero al hacerlo, lo que hacen es negar su propia historia. Porque Jesús vino. Y eso no lo vamos a cambiar. Dios se encargó de poner con fuego una evidencia histórica, filológica, basado en documentos, en libros, que es irrefutable, que es incuestionable. Jesús, y por lo tanto, así como la venida de Jesús es incuestionable, el ministerio de Jesús es incuestionable, el por qué vino, su propio nombre, como ya hemos dicho muchas veces, su propio nombre nos refiere al propósito de su venida. Jesús significa salvación. Por esa razón, Juan el Bautista lo ve en un momento cuando va a entrar al agua y lo ve arriba de un monte y lo ve y grita, allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una expresión que para nosotros no tiene mucho sentido o no tiene tanto sentido como si tenía para el contexto judío en donde se grita esto. Acuérdense que los judíos una vez al año hacían un sacrificio en donde un cordero iba y se sacrificaba para expiar el pecado del pueblo. Juan el Sí. Bautista lo ve y por consecuencia a la revelación y a la comprensión que tenía del propósito de Jesús, reconoce en él ese cordero perfecto que va a quitar la mancha completa, integral, la degradación moral, el pecado, el estado de pecaminosidad y de muerte espiritual que rige sobre los hombres. Ese estado genera como consecuencia un castigo justo y Dios había determinado en castigar en Jesús, en el cuerpo de Jesús, el castigo de toda la humanidad, para que todos aquellos que crean tengan un camino de salvación. Oye, César, leamos algunos comentarios que se van quedando ahí porque el tiempo pasa más rápido de lo que quisiéramos. Enrique Rivera dice, ¿qué tal, Enriquito? Saludos. Hola, la desobediencia es la esencia del pecado y y esto parte en la familia. Mira, Enrique toca algo que nosotros lo dijimos hace unos meses, yo diría ya en una editorial en Metanoia TV. Vivimos en una sociedad en donde tenemos ideologías que tienen además arraigos políticos, presencia política en el espacio político, que pregonan y que promueven la desobediencia civil y la rebeldía. Y usted va a ver de repente ciertas marchas con gente, yo lo he visto acá, esto proviene normalmente de la izquierda marxista y por esa razón el cristiano en general, estoy hablando, esto no es partidismo, esto es doctrina cristiana. El cristianismo es tan antagónico con la izquierda marxista, con las ideologías de izquierda y por esa razón la izquierda también persigue en todas las partes del mundo en donde la izquierda gobierna, el cristianismo está prohibido o está retenido o está perseguido en algunos casos atrás de la muralla de hierro durante lo que se denominó la Guerra Fría, digamos, el gobierno de la Unión Soviética, el cristianismo estaba prohibido, eran perseguidos, eran muertos, era un estado de martirio permanente seguir a Jesús. ¿Por qué razón? Porque las ideas que pregonan estos movimientos, estos colectivos, estas estructuras ideológicas son contrarias al Evangelio. Como bien dice Enrique, la desobediencia, la rebeldía, son consecuencias del carácter caído. Y el Evangelio de Jesucristo dice todo lo contrario. Obedezcan,
humíllense, sujétense, sean sujetos a la autoridad, no se rebelen contra ella. Dios las puso para el castigo de los malos, la puso para el resguardo y el orden social, ¿me entienden? ¿Y Sí, qué pregonan ellos? Rebeldía, desobediencia. Oye, Angelito dice, se apartaron, refiriendo un texto de Salmo 58, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron, hablando mentiras desde que nacieron, veneno tienen como veneno de serpiente, son como áspid sordo que cierra su oído. Bueno, eso es el hombre natural. Salmo lo que está haciendo es declarando el estado del hombre. Y dice, mire qué interesante, dice, los impíos se apartaron desde la matriz, desde la concepción. El pecado está hoy día arraigado desde que hay hombre. Y el hombre, el ser humano, comienza en la concepción. Y aquí otra vez, yo sé que vengan de a uno, me importa un pepino, la verdad es irrefutable. El sí, ser humano comienza desde la concepción y por lo tanto el aborto es un homicidio. exacto. Porque desde la concepción hay un ser humano ahí. Por Sí, consecuencia también hay esclavitud, por consecuencia también hay pecado. Pero no neguemos lo evidente. sí. Cualquier, cualquier interrupción, le llaman interrupción, tú interrumpes lo que puedes retomar, así que en este caso en la destrucción de un feto o de un embrión, es por consecuencia un acto en contra de la naturaleza humana. Es un acto de degradación de la dignidad del hombre. Oye, otra más, Danielcito dice, hola, buen día, Daniel. Llegó tarde, Daniel, ya estamos terminando y viene a saludarnos, ¿ah? Saludos, Daniel. Así que eso, César, algo más que agregar porque tenemos un libro para presentar el día de hoy. Tenemos que... Quiero ajustarme al hecho de lo que tú estabas diciendo respecto de que no es posible refutar la historicidad de Jesús, porque hay muchísimas pruebas de esto. Y él cuando aparece en escena y partiendo su ministerio, él dice algo que es sumamente importante para el ser humano. El tiempo se ha cumplido, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es, es una declaración de Cristo. Primero dice arrepentíos. O sea, el hombre tiene algo de que arrepentirse. Le habla a todos los seres humanos que se tienen que arrepentir. Ahora, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, el mismo Dios, creador del universo, en su Hijo, se acerca al hombre para que el hombre tenga la posibilidad de cambiar esta condición en la que hoy se encuentra, para que el hombre tenga la oportunidad, Dios le otorga al hombre la oportunidad de arrepentirse, Dios le otorga la oportunidad al hombre de creer en él. ¿Por qué? Porque él se acercó, él mismo, a través de su Hijo Jesucristo, le da al hombre la posibilidad de arrepentirse, de creer en el Evangelio y de que su vida sea transformada, de que este carácter del cual venimos conversando sea cambiado por Dios y vaya siendo cambiado de manera progresiva hasta cuando estemos con Él y el carácter de Cristo sea formado en nosotros a la totalidad, cumpliendo así el objetivo que Dios tiene, tener una gran familia de hijos e hijas conforme al carácter de su primogénito, Jesucristo. Eso es. Sí, así es. Así que ese es esencialmente el Evangelio y por esa razón necesitamos anunciarlo para que otros puedan venir al conocimiento de él y puedan ser librados de las características propias del hombre caído. Sí. El tiempo pasa más rápido, hoy día fue un capítulo diferente. Yo quiero, antes de que nos cortemos, César, presentar un libro, ¿me permites? Por favor, adelante. Usted. Aquí vamos a ocuparnos la pantalla, perdón, para que la gente lo vea mejor, no es que me crea más grande ni nada, en absoluto. Ahí está John Piper otra vez, o John Piper, Mr. Piper diría alguien ahí, John Piper, no desperdicies tu vida, es un libro cortito, pequeño, es una reflexión respecto al sentido de la vida, me parece un libro excelente para leer, es una reflexión
interesante. Escribe John Piper, voy a leer la contratapa aquí para que tenga una referencia. Dice, John Piper escribe, te diré lo que es una tragedia, te mostraré cómo desperdiciar tu vida. Piensa en esta historia publicada en la revista Selecciones en febrero del 98, que habla de una pareja que se retiró antes de tiempo, dejando sus empleos en el nordeste del país cuando tenían 59 años y ella 51. Ahora viven en Punta Gorda, Florida, donde viajan en su yate de 10 metros de lora, juegan al softball y recolectan caracoles en la playa. Imagínatelos ante Cristo en el gran día del juicio. Mira, Señor, los caracoles que juntamos, esa es la tragedia. Dios nos creó para que vivamos con una única pasión, disfrutar gozosamente y demostrar su suprema excelencia en todas las esferas de la vida. La vida sin pasión es una vida desperdiciada. Dios nos llama a orar, pensar, soñar, planificar y trabajar, no para que nos exaltemos, sino para que lo exaltemos a Él en cada esfera de nuestra vida. La mayoría de las personas simplemente pasan por la vida sin pasión por Dios, gastan su vida en diversiones triviales, viven para la comodidad y el placer y probablemente tratan de evitar el pecado. Este libro te advierte que no te dejes atrapar por una vida sin significado. Te desafiará a vivir y morir haciendo alarde de la cruz de Cristo, haciendo de la gloria de Dios tu única pasión. Si crees que vivir es Cristo y morir es ganancia, lee este libro, aprende a vivir para Cristo, no desperdicies tu vida. Oye, es un libro que hace una reflexión que en los tiempos actuales, gobernados por el existencialismo, por el pensamiento banal, por el hedonismo, esta búsqueda permanente del placer, es más necesario que nunca, sobre todo, particularmente para los cristianos, pero yo creo que es un libro de interesante reflexión para todos, para cualquiera que camina sobre la faz de la tierra. Don César, 2 minutos para despedirse o 1 minuto, El que hasta aquí Señor, llegamos el día de hoy. el Señor les bendiga, que el Señor los guarde, los guíe, los dirija y que puedan, yo de verdad oro al Señor que estas palabras que ustedes nos escuchan sean para aquella persona que esté escuchando y que nunca ha oído el Evangelio, que sean de edificación para su vida, que puedan impactar y que el Señor traiga revelación a todos los que escuchan y que, por favor, Dios use lo que nosotros decimos. Eso. Chao, chao. Gracias amigos por acompañarnos en este nuevo capítulo. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web. Ahí está www.mtna. Es un canal de televisión con contenido permanente, 24 horas al día, 7 días de la semana, con contenido para niños. La idea es que sea un canal que usted pueda dejar de forma permanente con la tranquilidad de que no va a estar intoxicando la mente de sus hijos. Les invitamos también a que se sumen a nuestros contenidos escritos en el blog.mtna.tv, que se sumen a las redes sociales. Somos Metanoia TV, en Instagram somos MTNA TV. Esto es súper importante. Tenemos un canal de difusión en WhatsApp donde estamos enviando todos los contenidos permanentemente. Entonces usted se suscribe y va a recibir directamente el contenido. No tiene que entrar a mirar qué hay de nuevo en Metanoia. No, Metanoia va a usted. Esta página wp.mtna.tv y vamos a estar enviando ahí contenido, todos los contenidos que estamos produciendo, las selecciones de contenidos que tenemos, de lo que hemos producido en el pasado, en fin, mucho contenido disponible ahí para nutrir su vida. Síganos en Twitter o en X hoy día, y también, por cierto, en nuestro canal de YouTube, donde van a recibir alertas cada vez que subimos algo nuevo. El punto es que ya hay mucho que está atrás, que ya quedó atrás, que obviamente no va a recibir alerta porque no son contenidos que se resuben, pero por eso es importante el canal de difusión, porque ahí sí lo estamos compartiendo, ¿ok? Y esto también a aquellos que puedan hacerlo, que han sido prosperados, si a usted le alcanza, comprométase financieramente con Fundación Metanoia para que estos y muchos otros contenidos y muchos otros proyectos en los cuales estamos puedan seguir funcionando. Yo me despido, les agradezco su fidelidad, su compromiso, su participación, a todos los que han comentado, y los esperamos el próximo jueves, si Dios así lo permite. Los dejamos con una descripción de Metanoia TV y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Metanoia TV. No solo somos un canal de TV, somos un punto de encuentro en nuestra comunidad. Televisión con valores. Para una sociedad que los necesita más que nunca. De Valdivia para ti, de Valdivia para todos. Seamos comunidad. Metanoia TV sigue